Bueno, estamos comenzando otra transmisión en vivo. Hoy tenemos al genio de Álvaro Armando Bon. Voy a pegar por acá un comentario, como siempre. Y recordarles, importante, muy importante, que se viene el estreno de Mujeres el 19 de septiembre a las 21 horas. Las entradas las pueden comprar en Red Tickets, así que ingresando a la página de Red Tickets pueden adquirir sus entradas. Pero además se viene también el estreno de Nadie quiere ser nadie el 24 de septiembre, ahora nomás, y van a ser solamente 4 funciones, así que apurate si querés ver esta obra que está espectacular, porque solo 4 funciones y no va a estar más en la cartelera montevideana. Nadie quiere ser nadie, va a estar en La Colmena y el teléfono para las reservas es 2-402-7868 en La Colmena. Vamos a invitar entonces a Álvaro Armando Bon para que pueda sumarse a la entrevista. Ahí les... Pueden dejarnos sus preguntas abajo, donde aparece el signo de interrogación, para comentárselas a Álvaro una vez que estemos hablando con él y poder hacerle las preguntas que ustedes quieran. Buenas, bienvenido. ¿Cómo andás, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Te agarro después de clase? ¿Ahora estabas dando clase? Acabo de salir, sí, estoy acá en la escuela, acabo de terminar. Termina a las 21, pero siempre se extiende un poquito más. Y bueno, acabamos de terminar una clase. Bueno, yo hoy estuve mirando un montón de entrevistas que te hicieron, encontré muchas entrevistas que te realizaron para ver, para generar algunas preguntas que estén interesantes ahora para esta entrevista. Podemos decir que sos actor, locutor y docente. No voy a hacer como un resumen del currículum para ir como más rápido, pero trabajaste en cine, teatro y televisión. Y también una de las cosas importantes también a destacar es que trabajaste en las ficciones uruguayas, que no hubo muchas y no muchos actores pudieron trabajar en ellas. Así que eso también es importante a destacar. Y comenzando con la entrevista, me gustaría preguntarte cuáles son tus proyectos actuales también, si actualmente te podemos ver o próximamente en alguna obra de teatro y también que comentes un poco sobre tu escuela. Y bueno, mirá, de proyectos estuvimos a principios de agosto, fines de julio, principios de agosto, 10 funciones a la Sala Hugo Balso con muñecas de piel, ¿no? Eh, Bajamos, ya te digo, el 8 por ahí, y la idea es retomarla el año que viene, seguramente no se pudo seguir ahora porque, bueno, Marianela y Mané se fueron a España a trabajar en un proyecto allá, una gira, haciendo un espectáculo de Lope de Vega. Y teatralmente, digamos, el proyecto que tengo es seguir con muñecas de piel, por el momento solo eso. Después estuve grabando en una de las ficciones que se hicieron ahora de Presidente, que es una producción de Amazon, que se estrena recién creo el año que viene, pero terminó de filmar ahora a principio de año también. Y después el proyecto, digamos, de la escuela, ¿no? Que ahora viene toda la segunda, digamos, el segundo semestre, la segunda etapa, preparando o armando las obras para este segundo semestre. En realidad se extendió un poquito, digamos, el primer semestre por el tema del Zoom, de la pandemia, de que tuvimos que hacer, digamos, casi todo el semestre por Zoom. Entonces, en el caso de primero, por ejemplo, digo, no tuvieron presencialidad prácticamente y entonces trabajamos la parte audiovisual, la parte técnica y la parte audiovisual primero. Lo que trabajaríamos en todo el año lo trabajamos en el primer semestre y hicimos un rodaje en los cuales todavía estamos, ¿no? Y ahora empezamos la segunda etapa, que es la muestra de fin de año. Entonces, con primero estoy en el armado, digamos, de esa muestra, y después con los otros grupos ya estamos con obras, digamos, para la muestra de fin de año de diciembre. Así que proyectos, digamos, por el momento, eso, ¿no? ¿Y Pero qué, bueno, contento con la repercusión y el éxito que tuvo Muñecas de Piel y el trabajo, sobre todo, que logramos hacer en un año prácticamente de trabajo, ¿no? Logramos levantar, digamos, esta pieza de Marianela Morena, ¿no? Y encontrar, tuvimos el tiempo de hacer una búsqueda de un lenguaje para contar esa historia y
la verdad que estoy sumamente contento con el resultado, ¿no? Son esas experiencias, digamos, que son refrescantes para un actor, ¿no? El volver a jugar, a buscar, ¿no? A encontrarse en esos lugares de incomodidad, de la búsqueda de cómo se debe contar una historia, ¿no? Cómo se debe eh, contar esa historia en particular y no recurrir a lugares, digamos, que nos quedan cómodos, sino este, tratar de explorar y de hacer ese trabajo de laboratorio, ¿no? Y Así se ha que generado una, digo, se ha generado una polémica, perdón, primero, vamos con lo de las clases. ¿Qué desafío es dar clases a través de Zoom, no? Tuvieron que adaptar todo para poder hacerlo. la verdad que sí, la verdad que ya desde el año pasado, ¿viste? La verdad que pensé que este año ya habíamos zafado de eso, ¿no? Como el primer año, cuando fines de marzo se suspendieron las clases, ¿no? Presenciales, por la ignorancia, me parece que a varios no haber pasado, salvo los que tienen conocimiento científico, digamos, y sabían qué era lo que se venía, ¿no? Pero yo pensé, bueno, cerramos un par de semanas la escuela y después retomamos, ¿no? No pasa nada. Y bueno, menos mal que hubo una conciencia a la semana más o menos de que se suspendieran las clases, de que no iban a ser 2 semanas, ¿no? Y bueno, y se buscó encontrar una nueva manera, digamos, de trabajar. Al principio, la verdad, yo creí que no iba a poder hacerlo, ¿no? Porque aparte mi interés era encontrar algo que fuera genuino, ¿viste? Que no fuera un parche, bueno, no tenemos más remedio que hacer esto, así que bueno, vamos a hacer lo que podamos y a emparchar un poco la propuesta de trabajo, sino que yo quería realmente que fuera una experiencia, digamos, que aportara desde ese lugar al que había que ir, ¿no? Que era, eh, digamos, estas plataformas, ¿no? de teleconferencia y cómo se podía encontrar un lenguaje a partir de ahí. Y bueno, y cómo se podía encontrar una forma de que esas clases fueran provechosas para los alumnos, ¿no? Y para mí también. Y la verdad que bueno, partiendo de esa premisa, se fue encontrando primero el hecho de toda la parte teórica o metodológica que tiene la escuela, que es la mitad del trabajo, o sea, la escuela, las clases se dividen en 2 días, un día es arte escénico y el otro es metodología y actuación ante cámara. Entonces, lo que hicimos en realidad fue, en mi caso, y sobre todo en primer año, juntar toda la metodología en el primer semestre y la parte de cámara y adaptarla a lo que había, digamos, adaptar las escenas, por ejemplo, a que fueran en una teleconferencia o que fueran una llamada por teléfono, lo que sea, y no ir en contra de lo que había, que era esa distancia social que había que generar, sino tomarlo como a favor, ¿no? Y después, bueno, eso fue con uno de los grupos, con dos de los grupos, dos de los primeros, y después con los segundos, que era con los que yo estaba trabajando en arte escénico y en metodología también, surgió la idea, yo estaba trabajando con ellos Terrores y Miserias del Tercer Reich, de Brecht, y, y bueno, y surgió la idea de encontrar, digamos, una especie de dogma de cómo podíamos filmar a través de Zoom esa historia, ¿no? Terrores y Miserias, eh, y empezamos a encontrar una forma de hacerlo que tenía ciertas premisas, ¿no? Y que tenían que ser respetadas, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue una estructura, digamos, se estructuraban los planos generales. Estaría interesante que los que no lo vieron fueran a la página, a YouTube de la escuela y pusieran Terrores y Miserias y vieran el trabajo, porque ahí se van a dar un poco más cuenta de, de lo complejo que fue y de lo interesante que fue eh, a nivel pedagógico y a nivel actoral para los alumnos, que aparte se plegaron con un espíritu que yo realmente aplaudo y agradezco, ¿no?
porque es esa confianza, ¿viste? De decirles, vamos a hacer esto, y aunque no la vieran, digamos, la idea que yo tenía, no pudieran entenderla, se plegaran. Como se plegaron la mayoría, me parece, en todas las escuelas, ¿no? El hecho de decir, hubo algunos alumnos que dijeron, bueno, no aguanto esto y se fueron, pero la mayoría se quedaron y trataron de plegarse a eso justamente, ¿no? Al espíritu de lo nuevo, del desafío que implicaba esa nueva forma de trabajar. Y la verdad que yo estoy súper feliz con el resultado. Generamos, bueno, eso, ¿no? Se armaban los planos generales por composición de la imagen desde la casa de cada uno. Se hizo un trabajo de unificación de los espacios con telas negras en la casa de cada uno y armaban, ¿viste? Los espacios negros, ese back. La iluminación era con fuentes caseras, pero dirigida por mí a distancia, digamos, a raíz de lo que yo veía, ¿no? Y yo los invito a verlo, ¿no? O sea, hay dos versiones, porque realmente yo estoy sumamente orgulloso de lo que logramos a nivel de laburo. Bueno, jornadas de rodaje desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, ¿no? Cada uno en su casa, con lo que eso implica a nivel familiar y a nivel del entorno, ¿no? Pero realmente muy contento, muy orgulloso, digamos, de los alumnos y del haber podido reciclarnos de alguna manera y que eso fuera provechoso y que fuera pedagógico, que no fuera un parche, digamos, determinado por la realidad que nos hizo vivir esta pandemia. Y este año, bueno, ya estábamos cancheros, ¿no? Más allá de que yo te digo lo que te decía, yo pensaba que iba a ser, ya estaba, ¿viste? Es más, arrancamos en marzo de vuelta y bueno, y se entró a generar toda esta locura que fue este año, que te das cuenta que digo, el año pasado nosotros estábamos preocupados por 30 casos por día y este año se llevaba 3.000 y pico por día con un montón de muertes, bueno, y esa locura que fue esta pandemia. Pero nosotros ya estábamos un poquito más acostumbrados, los alumnos también, los alumnos nuevos también acostumbrados ya desde sus cursos y sus universidades y sus cosas, bueno, el Zoom es algo, es una nueva realidad eh, que a mí particularmente me tiene medio podrido, pero, ¡A todos! yo creo que a todos, ¿no? O sea, Sí, a esta altura nos tiene podridos a todos, pero igual también creo que es una importante enseñanza que nos deja esto de reinventarnos, ¿no? Porque estábamos en un lugar de lo que ya conocíamos, un cierto confort, ¿no? Como bueno, sabemos cómo son los procesos, podemos planificar, y ante esta adversidad tuvimos que reinventarnos todos y modificar la forma de trabajar y de aprender. Entonces también está interesante. Por ahí se van sumando muchos alumnos, algunos comentando sobre la edición, que dice que está muy buena, así que lo pueden buscar en YouTube, que la escuela tiene el mismo nombre de Álvaro, Álvaro Armandugón, así que lo pueden buscar ahí para poder disfrutarlo. Y se sumaba por ahí Beth, que le mandamos un beso, que vamos a estar trabajando con ella también en la masterclass. Voy a estar trabajando con Beth, bien, que vamos bueno, de gira probablemente. Me dijo, y salúdalo, mandale un beso mío. muchas gracias. Y se van sumando los alumnos y hacen preguntas por ahí. Si quieren, pongan las preguntas para que no se pierdan en los comentarios, pónganlas abajo donde aparece el signo de interrogación para que después las podamos leer más tarde. Hablando un poco... Beth Susak. Sí. Beth fue la que hizo la edición de todo ese Por trabajo. eso puso muy buena edición. Trabajo de edición, digo, de locos, sí, de brutal. Sí. Este, que era súper complejo aparte, ¿no? O sea, estaba editado, en realidad, o sea, estaba gran parte editado online, ¿no? Porque se editaba con la visión del hablante o con la estructura que habíamos hecho, pero hubo un trabajo muy complejo, digo, de parte de Beth, de generar, digamos, esa edición, de generarle un ritmo al trabajo, y bueno, fue realmente importante su trabajo, ¿no? Y estuvo muy bien logrado. Así que además de una excelente cantante y docente, la tenemos como editora también de videos. Igual.
Bueno, pensando un poco también en esto de la escuela, nosotros muchas de las personas que nos siguen son estudiantes de teatro y me gustaría preguntarte, ¿qué les recomendarías a aquellas personas que están comenzando su carrera, que están comenzando a estudiar teatro? Ujú. Justo te agarré cuando estás tomando agua. Mira, sí, yo a recomendarles primero que elegir el lugar, digamos, que sientan acorde con lo que ellos buscan en cuanto a la formación, ¿no? Porque muchas veces, bueno, existen distintas propuestas con distinta carga horaria y depende también del tiempo que cada uno disponga digamos, también del dinero, obviamente, y de las ganas de cómo afrontar esto, ¿no? Esta formación. Entonces, depende mucho de eso, ¿no? De encontrar el lugar que es para ellos. Y bueno, y después me parece que tiene que ver con tratar de encontrarse también a ellos dentro del teatro, ¿no? O sea, de esto es sumamente vocacional, ¿no? Hoy en día, y en este país, ¿no? Entonces, digo, ya sabemos que no vamos a ganar mucho dinero, digamos, a que va a ser difícil, entonces me parece que es eso, ¿no? Si sienten que es su vocación, primero probar, digo, ir a hacerlo, ¿no? Y después si sienten que es su vocación, bueno, formarse, estudiar, ¿no? Leer todo lo que puedan, ir a ver teatro, buscar, digamos, en lo que es la técnica actoral, encontrar también la técnica que sientan que es más apropiada para ellos, ¿no? Y en definitiva, formarse, ¿no? Esto no es solamente, digo, no va desde el talento que uno tenga, que es importante, pero no es lo más importante, sino desde la vocación, ¿verdad? Las ganas y la vocación que tengan y el trabajo que le pongan y cuánto se formen, ¿no? Yo creo que la técnica actoral hace la diferencia. Y después la vocación y el impulso de cada uno. Eh, es eso, ¿no? No hay otra forma de hacer esta actividad sino dos vocaciones. Eso. Y siguiendo esa línea también, ¿qué pensás, qué crees vos que puede ser lo más difícil en la carrera también de un actor, ¿no? ¿Cuál es el reto quizá que uno se puede encontrar como más difícil o la adversidad más grande? Eh, bueno, yo creo que, a ver, el reto, digo, a ver, siempre depende del lugar en el que estés, ¿no? Pero me parece que en este país tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Lo difícil que es vivir de esto, ¿no? Eh, que muchas veces tenés que hacer otras cosas y para que no puedas vivir exclusivamente de esto, tenés que hacer otras cosas y trabajar en otros lugares y no tenés tiempo para dedicarle completamente a esto. Eh, y después el otro reto, digamos, es el hecho de que vos estás trabajando contigo, vos tenés que aprender a conocerte porque los personajes se nutren de vos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no es una dificultad, pero sí es un compromiso, ¿no? En el cual vos aprendés a trabajar contigo. Tus herramientas son tus vivencias, eh, tu experiencia vital, ¿no? Como ser humano y bueno, y entonces eso implica, me parece, un trabajo de autoconocimiento y es una búsqueda y un aprendizaje para toda la vida, ¿no? Nunca tenés nada totalmente resuelto, digamos, no hay una forma que puedas repetir cada vez que vas a hacer un nuevo espectáculo. Si bien la técnica te puede ayudar y podés encontrar caminos, digamos, y formas de abordarlo, pero cada espectáculo es un desafío nuevo y por lo tanto estás empezando de vuelta cada vez, ¿no? Es así. En cada espectáculo es como si fueras un principiante de vuelta y estás empezando eh,
de nuevo con tu carrera, por decirlo de alguna manera. Bueno, y pensando también en eso, para vos, en tu carrera, ¿cuál te parece que ha sido el personaje que ha sido el desafío más grande para interpretar? Sí. Bueno, yo siempre digo que para mí uno de los personajes más difíciles fue, a ver, fueron dos, digamos, ¿no? Este último que hice en Muñecas de Piel, digamos, por el lugar en el que me tenía que colocar, digamos, por el personaje de los victimarios, digamos, o sea, en realidad eran varios de los victimarios en estos, en esta ficción inspirada en los casos de Operación Océano, en los cuales debía ponerme en un lugar y en este momento aparte en el cual se está contando esta historia que está basada en hechos que todavía están sin resolver, ¿no? Y ponerse en un lugar realmente muy difícil como actor, como hombre, ¿no? En este momento, ¿no? Era sumamente desafiante y por lo que fue todo el proceso de trabajo, ¿no? Que ya te digo, del cual estoy feliz y orgulloso, ¿no? De lo que logramos contar, lo terrible de lo que logramos contar desde el lugar que pudimos hacerlo. Y después, el otro desafío enorme para mí como actor, hace unos cuantos años ya, fue Hamlet, ¿no? Que es, digamos, personaje por excelencia del teatro universal, ¿no? La obra y el personaje que te exige un desafío actoral enorme. Digo, lo hicimos eh, en el Espacio Palermo, dirigido por Gabriel Iribarren, un elenco enorme de grandes actores y aparte de muy grande, y hicimos toda la obra completa, sin cortes, 3 horas y media, ¿no? Fue un desafío tremendo a nivel actoral en la preparación, porque aparte también en los horarios en los que ensayábamos, empezábamos para juntarnos todos, teníamos que empezar a las 10:30, 11 de la noche, imagínate, ¿no? Las pasadas, digamos, generales a esa hora, lo que fueron, ¿no? Entonces, bueno, ese fue, y aparte que es un personaje que te lleva por todo el espectro, digamos, humano y actoral, ¿no? Te exige desde un despliegue físico, emocional, intelectual, tremendo, ¿no? Energético a nivel de texto, ¿no? De, de la poética que maneja, de lo que maneja a nivel filosófico, es un personaje de una profundidad insondable, ¿no? Y además complejo desde lo teatral, ¿no? Desde lo actoral. Entonces fue un enorme desafío que, bueno, yo lo pude hacer y lo pude abordar porque trabajé con Gabriela, que fue la directora, que realmente fue la que me dio la confianza de decirme que yo podía ser ese personaje en ese momento, ¿no? Fue hace unos cuantos años ya, y en la que yo podía confiar para que me sostuviera, ¿no? Desde la dirección. Eh, lo mismo que ahora el equipo, ¿no? Y la dirección de Marianela, ¿verdad? En Muñecas de Piel. El equipo, digo, que realmente nos pudimos meter en esas zonas que implicaba la obra, ¿no? Y el tema de la obra y hacerlo desde el respeto, desde el amor, desde el profesionalismo. Y creo que eso se pudo lograr por el equipo con el cual se hizo el espectáculo y, y bueno, y desde el lugar que fue abordado, ¿no? Desde el lugar de respeto hacia el tema, hacia las víctimas eh, y hacia la realidad que aborda esta obra. Y Así que yo bueno, pienso, digo, eso ahora sería. cuando nombrabas estas dos obras, ¿no? Pienso, no dejo de pensar en las posibles repercusiones, ¿no? Primero, hablando un poco de Muñecas de Piel,
¿no? Y justo el tema, un tema súper sensible, que bueno, además estuvieron involucrados, ¿no? En algún conflicto, en algún momento, en algún tema legal, que bueno, después por suerte se resolvió y la obra se pudo llevar a cabo. Y te he escuchado en las otras entrevistas hablando de eso, ¿no? De lo importante que es, desde el lugar que se abordó, con el respeto, la calidad, y desde el lugar que ustedes lo hacían, ¿no? De intentar mostrar esa realidad de alguna manera y no que bueno, casi que está censurada. No sé si querés contar un poco de lo que había sucedido antes del Sí, estreno. se presentó un recurso de amparo por parte de un equipo de abogadas de los padres de una de las víctimas, ¿no? En Operación Océano, cual lo que se pedía era tener la posibilidad de revisar el texto de la obra o de ver un ensayo previo al estreno para poder ver y decidir si eso se podía mostrar o no. Entonces, de alguna forma, si bien tal vez no era la intención de las abogadas ni de la familia, lo que se estaba queriendo era ejercer censura previa, ¿no? Es decir, de antemano decidir qué se puede mostrar o qué no, qué se puede decir o qué no. Eh, bueno, eso fue desestimado por la jueza, pero bueno, fue presentado una semana antes de estrenar, ¿no? Entonces nosotros, el fallo de la jueza fue el día del estreno, ¿no? Hasta el día del estreno no sabíamos si íbamos a poder estrenar. Eh, por suerte, bueno, fue desestimado y pudimos estrenar la obra. Y lo más sorprendente para nosotros de todo fue desde el lugar que fue planteado el recurso, ¿no? Porque vos lo podés esperar de repente desde otro lugar, del lado de los victimarios, o bueno, que a otras personas no les interesara que se pudiera hablar sobre ese tema, pero eh, a las familias de las víctimas, desde el lugar que nosotros lo abordamos, creo que es sumamente necesario que se hable desde ese sitio. Y bueno, tenemos la experiencia y la alegría eh, de haber tenido como espectadora a una de las víctimas y a su mamá, y que nos haya dicho que era necesario que se hablara de esto. Y mucha gente que apoyó el espectáculo y que después de verlo dijo que esto se debía ver por la mayor cantidad de personas posibles y que se debía hablar de la forma en que se hacía de ese tema. Porque lo inaceptable, me parece a mí, es que se trate o sea, de juzgar un espectáculo sin haberlo visto, ¿no? La creación artística sin haberlo visto, ¿no? Y pasó con mucha gente que salió a manifestarse en contra del espectáculo sin saber siquiera de qué trataba, por dónde iba el trabajo, ¿no? Y bueno, nosotros como equipo estamos muy tranquilos y muy contentos de saber desde el lugar de justamente de respeto, de amor y digamos con la intención con que hacemos el espectáculo, que es un espectáculo de denuncia, no es un espectáculo eh, digamos, que esté defendiendo a los victimarios. Si bien también se trata digamos, de no demonizarlos, ¿no? De tratar de mostrarlos digo, en su humanidad y de la forma más objetiva posible, ¿no? Si bien es muy difícil eso, ¿no? En el arte, pero bueno, en mi trabajo como actor, eh, mi compromiso era de defender a este personaje, ¿no? Y tratar de hacerlo y de entenderlo de una manera que es el trabajo siempre del actor. No es tarea del actor juzgar a un personaje, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Defenderlo más allá de lo terrible que pueda ser lo que haga ese personaje. Porque todos, de alguna forma, cuando en nuestras vidas, cuando hacemos algo que puede ser juzgable o que puede ser mal visto, lo hacemos en la mayoría de los casos creyendo que es lo mejor, ¿no? No creo que nadie se equivoque o haga cosas mal queriendo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, la tarea del actor es tratar de entender
de alguna forma de buscar resonancias internas para ese personaje, y eso es un poco parte de lo que te decía hoy, ¿no? De la dificultad de que a veces el personaje te enfrenta con costados tuyos que tal vez son dolorosos o que no tenés resueltos o que no aceptás o que te enfrentan a una característica de tu personalidad que no está buena, ¿no? Ese es, digamos, el desafío del actor, ¿no? Y desde el lugar de tratar de que eso resuene y de que se haga carne, ¿no? Para eso es necesario que pase por vos, ¿no? Eso no, el personaje no puede pasar por afuera, no es un vestuario que te pones, ¿no? El personaje sos vos, circunstanciado por la obra, por el guión, por lo que estás haciendo. Entonces te obliga a colocarte en lugares que a veces no están tan buenos como fue el caso de esta obra, ¿no? Mira, por ahí nos están escribiendo. Necesitamos más funciones. Muchos quedamos sin verla. Va a volver, va a volver. Estén atentos porque vuelve. Va a volver el año que viene, pues ya les digo, pues este año no se iba a poder hacer, pero bueno, va a estar seguramente alrededor del mes de abril, mayo, en cartelera de vuelta, seguramente en la Balso, ¿no? No sabemos exactamente, pero bueno. Y después también hay posibilidades de que viaje la obra y que vaya a festivales, todavía no se puede confirmar nada, pero existe esa posibilidad bastante Bueno, y cierta. aquellos que van escribiendo por ahí, les recuerdo que abajo van a ver el signo de interrogación. Si los lentes no veo lo que van escribiendo, tampoco lo No, pero miro además, porque me distraigo, ¿viste? A leerme me puedo leer, no sé qué está escribiendo. con la dinámica que tiene Instagram, va entrando y saliendo gente y también van comentando. Entonces se pierde, en un momento se pierde. Entonces, los que quieran hacer alguna pregunta, pónganla abajo, que van a ver el signo de interrogación con la burbujita, y ahí dejan las preguntas, así ahora podemos hacerle alguna pregunta a Álvaro. Yo tengo una frase para leerte, para que vos la puedas explicar, a ver si sabés quién la dijo y de qué se trata. La función del teatro es levantar un espejo a la sociedad, a los espectadores. Mm. ¿Quién la Bien, dijo? a ver, ¿quién lo dijo exactamente primero? No lo sé. Creo que fue Shakespeare, pero no lo sé que fue Shakespeare. Pero es algo que creo que suscribo, ¿no? Y que me parece que es justamente la función, ¿no? Por lo menos puede tener muchas otras. Hay algunos creadores que dicen que eso era en un momento, ¿no? Pero que ahora ya, digamos, el teatro tiene otra función, que es construir otros universos nuevos, ¿no? Depende también desde dónde se lo vea. Yo creo que más allá de construir lenguajes nuevos y de crear nuevos universos, digamos, universos escénicos, ¿no? Teatrales, eh, crear lenguaje. En definitiva, al final de todo, la función es esa, ¿no? Es poner, digamos, ante el espectador ciertos comportamientos o ciertas características de la humanidad, ¿no? Para que se vea reflejado, ¿no? Y eso es, digamos, una de las funciones para mí más maravillosas que tiene el teatro. Evidentemente, digo, seguramente tiene otras, como entretener muchas veces, ¿no? Yo creo que el teatro que importa realmente es el que, aparte de entretener, ¿no? También genera otras cosas, como puede pasar como pasó con Muñecas de Piel, que todo el mundo te decía que era una tortura ver el espectáculo, pero una tortura agradable, ¿no? Enriquecedora y que generaba una reflexión y que conmovía, ¿no? No siempre el entretenimiento tiene que ser la risa, ¿no? El entretenimiento a veces es eso, ¿no? Es que esa realidad que se muestra en el escenario te genere, te impacte y te genere reflexión. Eh,
Pero creo que tal vez esa es una de las funciones, ¿no? Pero puede tener muchas otras. Tal vez es crear nuevos universos y nuevas, y, digamos, no solo cuestionar, digamos, a la sociedad en la cual se está representando el espectáculo, sino también eso, ¿no? Gestionar nuevos universos y nuevos lenguajes, ¿no? Y que tiene una dinámica y una realidad propia, ¿no? El teatro. Pero sí, yo suscribo que esa frase, que digo, realmente de quién es, no lo tengo claro. ¿Quién lo dijo primero? Lo debe haber dicho mucha gente, digo, pero el primero, no sé, creo que fue Shakespeare, pero no estoy seguro. No, yo tampoco sé, pero lo escuché en tus entrevistas, entonces dije, lo voy a citar. Porque lo dijiste en algunas entrevistas que estuve viendo, entonces dije, bueno, voy a nombrar esto. Claro que no es mía. No importa, pero lo importante es que va por ahí, ¿no? No importa de quién es, lo importante era eso. Y bueno, hoy estuvimos hablando de cine, teatro, televisión, ¿no? Que trabajaste en varios lugares. Además, trabajaste para una, si no recuerdo mal, trabajaste también para una serie que estuvo en HBO, ¿puede ser? Sí, el hipnotizador. Estuve en la segunda temporada, hipnotizador en el capítulo. Fue una experiencia maravillosa, ¿no? Bueno, más o menos como lo fue la producción del presidente, ¿no? Eh, Gigante. El hipnotizador fue una enorme producción en la cual aprendí muchísimo y bueno, y me dio la posibilidad de trabajar con actores a los cuales yo vi desde niño prácticamente, ¿no? Y poder compartir escena con ellos, ¿no? Y trabajar igual con ellos y aparte aprender muchísimo sobre esas dinámicas de trabajo y esas grandes producciones. Y después, bueno, lo del presidente, que fue una monstruosidad, ¿no? Digo, en cuanto a producción, yo nunca había participado en un proyecto tan enorme. Les estoy hablando de, no sé, 250 personas, digamos, entre el set y producción y maquillaje, y una locura, ¿no? De otro planeta. Con 20 y pico de motorhomes que iban moviéndose por toda la ciudad según donde iba filmando, ¿no? Despliegue descomunal, pero bueno, está bueno como experiencia, ¿no? Que aparte lo que está sucediendo ahora en Uruguay es increíble, ¿no? Porque de alguna forma el mundo, digamos, a través de la pandemia, digo, empezó a mirar hacia Uruguay porque en un principio no presentaba tantas dificultades en cuanto a las dificultades sanitarias, ¿no? Y a nivel de producción tiene todo lo que se necesita, de locaciones con distancias muy a escala humana, digamos, entre una y otra, a nivel de técnicos eh, maravilloso, a nivel de equipos también y de actores. Lamentablemente lo que pasa es que se está trabajando como servicios de producción y entonces la mayoría de los actores y los personajes más importantes, digamos, siempre traen actores de afuera, pero bueno, también hay de alguna manera trabajo para actores uruguayos. Tal vez creo yo que se debería buscar la manera de que la participación de actores uruguayos sea más importante, con más relevancia y con más responsabilidad. Pero eso, bueno, eh, me parece que tiene que haber una gestión, tal vez desde el sindicato, desde el gobierno, que como facilita un montón de cosas para que vengan a filmar, ¿no? Como exoneración de impuestos, etcétera, el no pago, digamos, de la utilización de locaciones de la ciudad, y un montón de cosas más, debería como contrapartida, ¿no? Exigir que se contrataran actores en roles importantes, que hubiera una cuota, ¿no? Eso no va a nacer solo de las producciones, debería ser eh, de alguna forma, no impuesto, pero sí
gestionado o condicionado desde el Estado, ¿no? Que Sí, les brinda un montón de posibilidades a estas producciones. Entonces, bueno, lo que se pida una contrapartida es lógico, además, ¿no? Creo claro, que, sí, podría ser, ¿eh? digo que podría ser también impuesto como un porcentaje o algún rol, aunque sea secundario, dentro de las tramas. El presidente, hoy hablábamos de la otra serie, pero el presidente pertenece a Prime Video, ¿verdad? Es de Amazon. Digamos. Sí, claro. También creo que lo que sucede es que, bueno, evidentemente lo que sucede con los actores uruguayos es que, o sea, creo que hay mucha solvencia, ¿no? Grandes actores en este país que pueden medirse en cualquier producción y con cualquier actor de otro país, de igual a igual. Y lo que creo que sucede es que obviamente, bueno, por un lado no somos un mercado demasiado tentador o para nada tentador, digamos, a nivel de cantidad, ¿no? Entonces, si poner un actor uruguayo no significa que vaya a tener más público esa ficción. Los actores uruguayos que han logrado, que hay muchos, ¿no? Que han logrado cosas a nivel internacional, por lo general no lo hacen porque sean uruguayos o conocidos por Uruguay, sino que se van a otros países y se hacen conocidos en otros países y ya no importa, digamos, si son uruguayos o no a nivel del público que van a convocar, porque van a convocar público de ese país en el cual se hicieron conocidos y de otros, porque son conocidos internacionalmente. Con el uruguayo lo que pasa es que es eso, somos 3,5 millones. A veces yo siempre juego con eso, que de repente un actor popular de Argentina tiene un Uruguay de seguidores en Instagram, ¿no? Que hoy en día es una cosa que mira mucho las producciones. Bueno, a ver cuántos seguidores de Instagram tiene, a ver cuánto público va a traer a la producción. Entonces, obviamente, traer un actor brasileño para un papel te va a implicar que se te abra ese mercado, digo, si ese actor es conocido en su país, se abra ese mercado para el producto que vos estás haciendo. El Uruguay no tiene esa fuerza. Eh, pero bueno, y también lo que sucede es que no, de alguna forma no son conocidos los actores y no se sabe cuánta solvencia pueden llegar a tener a la hora de trabajar, ¿verdad? Entonces creo que también está bueno de alguna manera que estas producciones estén viniendo y que estén tratando actores uruguayos, a pesar de que tal vez no estén en roles muy importantes, pero para que nos vayan conociendo y vayan sabiendo que podemos responder a las exigencias de esas producciones, ¿no? En ese sentido, bueno, yo estoy agradecido digo, de haber sido convocado. Hice 4 castings para un papel de un capítulo, ¿no? Casting en inglés, en un montón de cosas que trabajamos. Beth también me ayudó con eso, digo, en uno de los castings, fueron 4 instancias de casting, convocado por Gustavo Zafores, que fue el director de casting de Uruguay, por Lu Echeverry también. Y bueno, finalmente digo, se terminó participando de eso, que está bueno de alguna manera plantar, digamos, este, poner un pie, digamos, en esas plataformas y en esos lugares, ¿no? Eh, Y también estuvo la posibilidad de que participen muchos extras, ¿no? Entonces hay de repente también mucha gente que está comenzando a estudiar teatro, que está aprendiendo. Además es una oportunidad para poder ver cómo se trabaja también primero, frente a cámara y segundo, en una producción de esa magnitud, ¿no? Que también es interesante que uno aprende muchas cosas observando o preguntando. No sé si tenían la posibilidad, pero capaz que preguntando y observando se puede aprender mucho. Eso también para los estudiantes. Nosotros hace poco recomendábamos. Perdón, ibas a decir algo. No, sin duda, sí, es así, tal cual. Esto es un oficio, ¿viste? Se aprende haciéndolo, se aprende estando robando, ¿no? Yo creo que esa es un poco la manera de aprender, por eso es tan importante lo que vos ves, de lo que vos te nutrís como actor, para el actor que vas a hacer después, ¿no? De qué cosas culturalmente te, alimentás, ¿verdad? Así Y que esas, sí.
Es una de las cosas a destacar también en teatro, ¿no? Se aprende mucho de la observación. Sí, totalmente, Y sí. De ver cosas buenas y cosas no tan buenas. Eh, Creo que se aprende de todo, de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, ¿verdad? Yo siempre digo que es importantísimo para los alumnos, para los estudiantes, el ir al teatro, ¿no? Buscar la forma de ir y de ver todo lo que puedan. bueno, y yo voy a hacer ahora una preguntita como para ir cerrando, pero aquellos que quieran sumar alguna pregunta, ya veo que hay una por ahí, ahora me voy a fijar, que quieran sumar alguna pregunta más para ir cerrando la entrevista a Álvaro, lo pueden sumar abajo, donde ven el signo de interrogación, ahí suman su pregunta y ahora la vamos a leer. Y a mí me gustaría, pensando en todo tu carrera, ¿no? Que alguna anécdota que quieras contar, que puede ser o no, algo gracioso, divertido, que te haya sucedido, o un blanco, que te hayas quedado en blanco, capaz en escena, algo que Bueno, recuerdes. este, me han pasado varias cosas, ¿no? Pero hablando de eso, el blanco me pasó en una de las primeras obras que hice, que aparte yo tenía dos parlamentos, ¿no? Era el Rey Lear. Yo hacía el rey de Francia, entraba y decía dos parlamentos y me iba, y sí, me sucedió estar total y absolutamente en blanco, y aparte sin herramientas en ese momento, porque aparte en Shakespeare no tenés que ser, digamos, un intelectual para poder improvisar en un texto shakespeariano. Esa obra era con Taco, Antonio Taco Larreta, ¿no? Que hacía Rey Lear. Él sí podía improvisar, digamos, en un texto de Shakespeare, y era maravilloso verlo cuando se quedaba y bueno, y lograba encontrar la vuelta para que eso tuviera sentido. Y a mí me pasó entrar y quedarme absolutamente en blanco, y seguramente deben haber sido pocos segundos, pero para mí fue una eternidad, ¿no? Fue horrible, fue una experiencia espantosa, pero bueno, esa es una de las anécdotas. Después tengo o sea, me han pasado cosas muy, creo que ya lo conté en algún lado esto, ¿no? En una gira que hicimos con una obra sobre Edgar Allan Poe, se llamaba Poe, eh, en una función en un pueblo que ahora no me acuerdo, pero era un pueblo de Soriano, creo, muy chico, eran 5 manzanas el pueblo, y bueno, el teatro era también en la digamos, como en un centro comunal del lugar, que también se hacían bailes y era un escenario de esos para los músicos, ¿viste? Un escenario de los que están altos para que se pueda bailar y ver, bueno, ahí fuimos a hacer la obra. Y lo maravilloso fue que el operador de sonido era el que manejaba la ambulancia del pueblo. Nos dijo antes de empezar la función, miren que yo, digo, estoy a disposición y voy a hacer mi trabajo, pero si hay una emergencia, yo tengo que dejar de operar porque tengo que ir a manejar la ambulancia. O sea que esa fue la aclaración que nos hizo antes de empezar la función. Imagínate, bueno, por suerte no hubo una emergencia, imagínate, fuerte, debía ser un pueblo de no sé cuántas personas, que hubiera justo una emergencia, digo, en la hora de la función, teníamos que ligar muy mal, pero fue una anécdota. Bueno, esa día fue en general muy, o sea, pasaron cosas muy cómicas, pero bueno, esa como recuerdo, así que no me olvido más. Después en otro teatro uno de los técnicos se había olvidado en esa misma gira, en la función anterior, se había olvidado, era municipal, un teatro municipal, se había olvidado que tenía que acomodar las luces. Él no sabía, y el sábado se había ido a un asado y se había agarrado una borrachera eh, de órdago, y entonces no podía subir a la escalera para acomodar los focos. Y no había nadie, porque era su función, era esa, era acomodar los focos, y él no podía acomodar los focos, entonces tuvimos que hacer las luces, o sea, la obra con las luces como estaban,
digamos, el que se encargaba de la sala se había ido a un asado y estaba borracho. Y bueno, esa hora vino, pero no podía. Era muy riesgoso irse a la escuela para mover los focos. Fue muy gracioso. Pasaron cosas muy graciosas. Eso es muy interesante para contarle también a la gente que no sabe, no tiene por qué saber tampoco, pero cuando uno va a hacer obras a otro lugar, que no es el espacio en el que está acostumbrado, surgen cosas y uno tiene que estar improvisando para poder hacerlo lo mejor posible. Y las luces son súper importantes porque generan clima, generan los ambientes, entonces son muy importantes. Entonces, el no contar. Aparte en una obra de Poe, ¿no? Que maneja, digamos, el suspenso digamos, lo mínima como de terror, digamos, y eran súper importantes las luces. Bueno, en esa misma gira, en dónde fue, creo que fue en Rocha, en el Teatro de Rocha, creo que fue. Eh, yo hacía uno de los cuentos que era el Cuervo, ¿no? Y en un momento yo decía en escena que el cuervo, estaba hablando sobre el cuervo y en un momento decía que había tomado vuelo y se había abalanzado sobre mí o se había acercado, y en ese momento que digo eso, salió de arriba, digamos, de la parrilla de luces del teatro un murciélago que salió volando por todo el teatro y vino hasta el escenario. Fue maravilloso el susto que no puedo explicar. Bueno, resulta que nosotros no sabíamos, pero estaba lleno de murciélagos en el lugar del teatro, y cada tanto salían en las funciones y volaban un poco por ahí, por la platea, y después se volvían a ese lugar, que era como un lugar cerrado de donde estaban. Así que no, Excelentes efectos especiales. sí, efectos, fue brutal. Hay gente espectacular. ¿Quién tiene en una obra de teatro un murciélago volando, aparte justo en el momento exacto? Lo que se habla de, ¿no? Si hubiera sido un cuervo, bueno, ahí ya hubiera sido. Pero nadie se da cuenta si era un murciélago, que era un animal que volaba, digamos. No era un ave, pero bueno, volaba. Así que fue increíble, con efectos especiales, tal cual. Mira, ahí nos están mandando una pregunta, Alicia, que dice, ¿la escuela apoya a los estudiantes si tienen interés en seguir como compañía de teatro? Contanos un poco. Sí, sí, nosotros lo que hacemos, cuando se termina la escuela, cuando los grupos terminan la escuela, es un posgrado. Es un trabajo de un año en el cual la escuela gestiona la producción y el estreno de un espectáculo profesional de ese grupo que egresa, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, bueno, a través de un fondo que se va generando a lo largo de, de los 3 años de escuela, que tiene que ver con la venta de entrada en las muestras, y el grupo se queda con un porcentaje bastante alto, digamos, de esa venta de entradas. Se va generando un fondo, y con eso y algunas aportes más que se van generando a lo largo del posgrado, se produce un espectáculo. La escuela ha producido ya 4 espectáculos, 4 posgrados, ¿no? Ahora se va a estrenar uno de Valeria Fontán, y está Andrés Papaleo ya preparando el del año que viene. O sea, la idea es que trabajen con directores profesionales, y al mismo tiempo, por lo general, son estrenos, son obras que, en este caso, lo que está haciendo, por ejemplo, Valeria es una versión de Terrores y Miserias, pero una versión de ella, ¿no? Una versión que es una creación de Valeria. Y sí, nuestra idea es eso, es que a través del posgrado aprendan lo que es la gestión y que no se queden esperando. Esa es otra cosa que recomendaría, digamos, ¿no? Que una vez egresados de la escuela, o sea, vos podés tener la suerte
de que te llamen y hacer una carrera, ¿no? En mi caso yo tuve esa suerte. También, digamos, no fue de entrada, porque me presenté en una escuela y quedé eliminado, digo, a la mitad del proceso de esa escuela, quedé eliminado de la escuela. Eh, Después volví a hacer escuela por otro lado y a partir de ahí empecé a enganchar y a trabajar. Pero si no tenés esa posibilidad, lo que yo recomiendo es eso, ¿no? Que te juntes con tus compañeros, con los que egresaste de la escuela y generes proyectos y no te quedes esperando, ¿no? Que por suerte en este país todavía es posible la autogestión, ¿no? Y el hecho de que es accesible poder montar un espectáculo, conseguir un espacio, conseguir el dinero para hacerlo, ¿no? No, no es tan difícil como en otros países, en el cual acceder a una sala teatral, un espacio, poder producir un espectáculo es realmente inalcanzable. Acá no, acá por suerte existe esa posibilidad. Entonces yo recomiendo eso, ¿no? Que se hagan fuertes como grupo, digo, los mismos compañeros, ¿no? De los grupos de escuela y que generen sus propios proyectos. Primero, bueno, el posgrado, que ya es un proyecto profesional y a raíz de eso y de haber aprendido un poco la gestión, porque también la idea es eso, que aprendan a producir, que aprendan a gestionar, bueno, puedan ya teniendo esa experiencia laboral que le brinda la escuela, digamos, después puedan seguir como grupo, ¿no? Creo que eso es importante, porque si te quedas esperando a que te llamen, es probable que no les suceda a todos, ¿no? Y Entonces, hay, bueno, hay muy pocas convocatorias también, no hay muchas convocatorias, no hay muchas audiciones tampoco para estar en obras de teatro. no, la verdad que no. No, sí, se trabaja por lo general, viste, siempre o con grupos, o los grupos o los directores convocan a actores que ya conocen y con los que han trabajado. Eh, yo personalmente tengo o sea, la suerte y también es algo que a mí me gusta como actor independiente que soy, digamos, el trabajar en distintos lugares, en distintas instituciones o con distintos equipos o incluso con distintos creadores, digamos, y distintos géneros o estilos teatrales. Me gusta eso, ¿no? Como desafío, no quedarme en un lugar de comodidad y siempre trabajar con más gente, pero también porque tengo la posibilidad, porque me convocan para hacerlo, ¿no? Pero sí, para cuando estás empezando, digo, si no tenés... Bueno, yo los primeros papeles que hice, digamos, fue por audiciones, ¿no? Recomendado por docentes. Eso es otra cosa, ¿no? Yo siempre digo a los alumnos que eh, en la escuela, desde el primer día que vos te presentás a la escuela, ahí empieza tu carrera y empezás a forjar, digamos, tu reputación como actor, ¿no? Entonces la responsabilidad, hecho de la vocación, de la forma en que vos trabajás, de lo estudioso que sos, de lo cumplidor y responsable, eso también es lo que te va formando a vos como actor y es lo que va haciendo que tus propios docentes después te puedan recomendar, que fue lo que me pasó a mí, ¿no? Y a partir de ahí es que entonces vos desde el primer día que entras a la escuela ya te estás presentando de cómo vas a ser, ¿no? Como profesional. Entonces Sí, que en su la forma... mayoría los docentes son los que están trabajando en otras producciones. Entonces, si surge la posibilidad de necesitar un personaje que guarde relación con tu cuerpo, con cómo sos, con cómo trabajas, etcétera, puede ser que te llamen para que lo puedas interpretar o recomendarte con otro profesional que también esté trabajando. Sí, tal cual. Mirá, justo hoy, antes de venir para la clase que tenía antes, me llamó un alumno al cual había recomendado para un proyecto, viste, que están filmando ahora también para Amazon, una serie que se llama Barras Bravas, que es el director de Monzón, Juan Braceras se llama.
me habían llamado para pedirme un alumno con determinadas características, y yo recomendé un par, y bueno, lo llamaron a uno, y al final hizo el casting, y hoy me llamó para decirme que había quedado. También, claro, aparte de sus características como actor y sus características físicas que tenían que ver con el personaje, con lo que estaban buscando, eh, también el hecho de su responsabilidad y de cómo es él, cómo fue él como alumno también, ¿no? Fue lo que me llevó a poder recomendarlo y decir, yo puedo recomendar a este pibe y sé que va a responder, ¿no? Y así ha pasado con varios, pero para mí eso es un orgullo, digo, que hay muchos egresados de la escuela trabajando, ¿no? De manera profesional en distintos espectáculos o con distintos grupos. Hay grupos que se han formado y han generado proyectos y han seguido, ¿no? Eh, Esa es un poco mi idea como docente, ¿no? De dar herramientas para que puedan ser creadores, ¿no? Y puedan ser autónomos como artistas, como actores, ¿no? Y puedan resolver de forma profesional, más allá de lo que estoy diciendo, ¿no? De que siempre estás empezando de vuelta, pero que de alguna manera tengan herramientas para poder entender eso y poder eh, ser solventes como actores, ¿no? Es muy importante eso también de tener referentes a quien puedas apelar para tener recursos, para saber cómo tenés que hacerlo, ¿no? También, porque a veces si estás en un lugar de que nunca autogestionaste un proyecto, quizá te parezca como algo monumental, imposible, y no, es accesible. Lo único que tenés que saber algunos pasos y la forma de hacerlo. Claro. Sí, es exacto, los pasos y la forma, este, y sobre todo tenés que, o sea, haber generado un buen grupo, digo, en los 3 años de escuela, ¿no? Haber generado, digamos, eso, ¿no? Para mí eso es sumamente importante como docente, ¿no? Eh, generar una buena dinámica grupal, que es algo que ha sido complicado con este tema de la pandemia, ¿no? Eh, hecho de poder integrar a los grupos, ¿no? A través del Zoom ha sido muy difícil. Ha habido el año pasado y este año dos primeros, digo, siempre hay dos grupos, dos primeros, dos segundos, dos terceros en la escuela, y al final un solo posgrado. Pero dos de los primeros de este año y del año anterior, que arrancó en abril, empezaron por Zoom. Entonces, ha sido muy difícil generar esa integración, ¿no? Por suerte se ha podido ir haciendo ahora con los rodajes, pero para mí eso es muy importante, ¿viste? Generar un grupo primero que nada. Creo que el trabajo del primer semestre y el primer año es eso, ¿no? Generar un grupo sólido que después es el que respalda a- al actor de manera individual, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido creo que eso es sumamente importante, que sea un grupo sólido, porque eso es lo que te va a dar la fuerza después para poder gestionar y para poder salir adelante. Y eso se aprende también en la preparación de las muestras y en el trabajo de los 3 años de la escuela. Claro, además hay que hacer muchas cosas para autogestionar un proyecto. Hay que encargarse de diferentes cosas. Entonces está bueno contar con el grupo para, bueno, administrarlo de alguna manera y poder sacar adelante los proyectos. Por acá nos están mandando un par de preguntas y ya vamos cerrando con estas preguntas. A ver, esta está larguísima, a ver qué pasó. A ver. Que cuente cómo fue en el 2020 su adaptación como docente a dictar las clases por Zoom. Eso lo vas a ver en el video cuando quede publicado, porque ya lo estuvimos hablando al principio. Pero bueno, fue un gran desafío y todos tuvimos que aprender y adaptarnos a eso. Y si bien, y otra cosa que comentaba ahora Álvaro, que se genera es que hay como mucha distancia, hay como una especie de frialdad al estar frente a la pantalla y es necesario el estar presente para conocer al compañero y la cercanía, ¿no? Eso lo pide el teatro. Tremendo, digo, con los grupos, ya te digo, con los grupos y los terceros es una cosa, pues ya los conoces, pero con el primer año, bueno, a uno de los primeros que arrancó tuvo un mes de clase, este, y, y después sí el Zoom.
Entonces hasta con ellos ya tenía otro feeling, porque ya había tenido un mes de clase y ya los conocía personalmente. En el caso del primero que empezó, digamos, por Zoom, yo me di cuenta el año pasado, en los 2 años, ¿no? Igual este año ya estaba un poquito más adaptado, me parece, pero me di cuenta que, claro, eh, el 80% de las herramientas que yo tengo como docente tienen que ver con la vivencia, con el estar conviviendo en el mismo espacio con el alumno. ¿Me explico? No sé si sé tanto a nivel teórico, digo, tal vez lo más fuerte en ese sentido sea la parte de la técnica actoral y sobre todo la línea más realista, Stanislavski, Uta Hagen, que es lo que yo he estudiado más y conozco más, pero más que nada los recursos son los recursos del estar presente y de compartir con el alumno y transmitir algo que va más allá de lo teórico, que es medio intangible y que no es fácil transmitirlo a través de Zoom o de la pantalla. Entonces eso fue la frustración grande, ¿viste? De sentir, podría transmitir tantas más, tantas otras cosas o más cosas si estuvieran de forma presencial, ¿no? Que por Zoom. Pero bueno, creo que igual también en eso se va aprendiendo, ¿no? Porque este año yo me sentí mucho más cómodo y que fluía mucho más que el año pasado, ¿no? Que fue toda una experiencia. Que el teatro tiene esos dos componentes importantes, que uno es la cabeza y el otro es el cuerpo. Uno trabaja todo el cuerpo, entonces hay ejercicios o trabajos para trabajar sobre los espacios, trabajar sobre la confianza, trabajar muchas cosas con los compañeros que eso se perdía, no se podía trabajar. Entonces, Sí, además, igual te voy a decir una cosa. Este año, con los segundos años que trabajaron, te diría que hasta fines de junio por Zoom, ¿tá? Estábamos preparando Morir o No, una obra de Sergi Belbel, que es maravillosa, ¿no? Y la experiencia que tuvimos, ¿no? Ellos ya se conocían, obviamente, ya habían trabajado todo el año pasado, ¿tá? Pero la experiencia que tuvimos por el Zoom, ¿sí? Que fue lo que yo traté de trabajar con ellos y fue muy, muy provechosa, ¿no? Ellos hicieron, ya te digo, hasta fines de junio por Zoom y después tuvieron 2 meses presencial. El hecho de trabajar sin preocuparse justamente porque vos cuando estás en clase, estás preparando el espectáculo, siempre ya de entrada tenés el ojo, digamos, de los compañeros que están presentes ahí y que generan de alguna manera ya un espectador de entrada y de alguna forma te sacan a vos de lo más importante que tiene el teatro, que es el vínculo con quien estás en escena, ¿no? O sea, el vínculo con el espectador es indirecto, es una relación que se da a través del vínculo con tu compañero de escena y de forma indirecta con el espectador. Entonces, la presencia de los compañeros física desde el principio, cuando estás en escena, genera el hecho de volcarse de alguna manera inconscientemente y cuando vos estás empezando a trabajar, volcarse a los compañeros, ¿no? A tratar de actuar para ellos. Y lo que logramos a través de Zoom fue el hecho de lograr la comunicación directa con el compañero de escena, ¿no? Dentro de lo posible, digamos que realmente no te estás mirando a los ojos, pero sí tenés enfrente a tu compañero, ¿no? Estás mano a mano, no tenés espectadores viendo lo que estás haciendo. Y de alguna forma lo que logramos en Morir fue un gran vínculo de ellos con sus compañeros que cuando vinimos a la presencialidad explotó, digamos, porque ya estaba esa preexistencia, digamos, esa necesidad de comunicarse con el compañero de escena y estaba también la necesidad de poner el cuerpo, ¿viste? Ya estoy podrido de estar por Zoom, quiero tocar al compañero, quiero, ¿viste? Acercarme. Y fue maravilloso, fue un gran resultado que logramos con Mori. Yo estoy sumamente contento con lo que logramos. Con un segundo año, un espectáculo realmente muy, muy potente, muy,
muy, con mucha comunicación entre ellos como actores, mucha verdad en el vínculo. Entonces, también tuvo sus cosas positivas, ¿viste? Digo, siempre si se trata de tomar la adversidad como parte de una premisa para poder, digamos, catapultarse a partir de ahí a un nuevo resultado, digamos, a encontrar un nuevo lenguaje, una nueva forma de contar algo, está buenísimo, ¿no? Yo siempre digo que lo que pasa conviene, ¿viste? Y hay que tomarlo así en escena. A veces los errores, las quedadas en blanco, si las tomás como tienen que ser, digamos, como parte de la realidad de lo que está sucediendo, muchas veces, o un accidente, o cualquier cosa que pueda suceder, genera que a vos te saque de la programación que traes de los ensayos y te coloque ahí en el aquí y ahora, ¿no? Y eso es súper importante como aprendizaje para un actor. Sí, además, si bien está como esta frialdad de la pantalla, también se van creando y generando los vínculos, porque de alguna manera estamos conectándonos. A nosotros nos pasó que ensayamos el año pasado varios meses una obra que Nadie quiere ser nadie, se llama, que ahora vuelve en el teatro, muy pronto, 24. Pero empezamos a ensayarla a través de Zoom. Entonces lo que hizo la directora fue trabajar los vínculos de los personajes para poder crear las relaciones entre los familiares. Y tal cual, es eso, bueno, por eso te digo, un poco lo mismo que tratamos de hacer, ¿no? De extremar un poco la comunicación con el otro actor, sin preocuparse por el espectador, ¿no? Entonces, de alguna forma se genera como una virtualidad del vínculo real que tienen dos personas cuando están en una casa, digo, dos personas que están hablando en una habitación, ¿no? Que no tienen nadie que esté presenciando eso, ¿no? Este teatro lo que sucede es que, digo, lo privado lo tenemos lo que en la vida sucede de forma natural, nosotros lo tenemos que construir frente a un público, a un espectador. Y cuando algo se presenta frente a un espectador, eh, deja de funcionar de forma natural. O sea, nosotros en nuestro comportamiento, cuando estamos solos con alguien o cuando estamos solos nosotros en nuestra casa, es uno, y cuando aparece inmediatamente alguien que está mirando esa situación, aunque haya una persona, ya empieza a condicionar el comportamiento. Entonces empieza a generar, ya te digo, ¿no? Ese extrañamiento, digamos, de estar siendo observado, y dejas de conectarte con quien estás ahí, dejas de generar esa realidad, digamos, del momento, y pasás a actuar para el espectador. Y ahí es que se deja de ser interesante para el espectador, además, ¿no? Porque el espectador, de alguna forma, cuando va al teatro, cuando ve una película, que sea, quiere ser un poco guayer de esa situación, ¿no? No quiere ser visto, quiere ver sin ser visto, ¿no? Pero sí, el mismo proceso que hicimos nosotros también en esta formación, digamos, en esta preparación de morir. Bueno, y ahora vamos a cerrar. Última pregunta, porque nos mandaron una pregunta por ahí. A ver, ¿recomendás alguna formación complementaria a la escuela para desarrollar una compañía de teatro? Qué bueno que están todos entusiasmados con la autogestión. Está bueno. Sí, yo creo que, mirá, creo que siempre es importante que haya un gestor cultural, un productor, ¿no? Para llevar adelante un proyecto, ¿no? Más allá de la formación actoral, creo que es importante, digo, la gestión, ¿no? O sea, no se puede producir si vos no tenés, como decís vos, y me imagino que debes tener vos o alguien en tu grupo, ¿no? En tu Soy yo, productora. yo hago todo, yo hago todo. Pero bueno, pero eso, ¿viste? Primero es las ganas que vos, ¿viste? Que eso es fundamental, las ganas de hacer, ¿no? Pero después cierta idoneidad para producir o para gestionar cosas, ¿no? Que de repente el actor no tiene, y que es necesario en un grupo, si se va a autogestionar, que haya una persona que pueda hacer eso. Bueno, acá creo, no sé, me pareció ver que estaba, no sé si estaba Leo Avenante por ahí, bueno, pero
En uno de los grupos, en uno de los segundos, hay un compañero que se acaba de recibir de gestor cultural, así que ese grupo ya tiene a su gestor cultural, digamos, y, y siempre es importante esa figura, me parece que es fundamental. Bueno, agradecerte, vamos a ir cerrando la entrevista así porque ya lo tenemos que devolver a Álvaro a su vida real. Agradecerte nuevamente por tu tiempo, predisposición y hay muchos datos de valor en la entrevista, va a quedar publicada para que puedan verla completa y agradecerte nuevamente entonces por tu tiempo. Muchas gracias, Sebastián, y bueno, gracias a los que nos han acompañado en todo este rato. Me Eso alegro que también, dio algo de utilidad. Este, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y recuerden, pueden buscar la escuela de Álvaro y pueden ver también el trabajo que han realizado ahora durante la pandemia en el canal de YouTube de la escuela. Nos despedimos por acá, muchísimas gracias a todos y gracias Álvaro nuevamente. Gracias a todos. Un abrazo grande.